Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en un duelo épico, una batalla que ha estado en boca de todos y que, francamente, es un choque de titanes. Vamos a hablar de Serkan y Özge y vamos a analizar a fondo este enfrentamiento que, créanme, no se pueden perder. Antes de que empecemos con toda la carnita del vídeo, si son nuevos por aquí, los invito cordialmente a que se suscriban al canal. Aquí encontrarán contenido variado, análisis profundos, debates apasionantes y sobre todo, mucha diversión. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se perderán de nada. Y para los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios y likes me motivan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Serkan y Özge, estos dos nombres resuenan en el mundo del espectáculo, en el mundo empresarial, en el mundo, bueno, casi en cualquier mundo. Son figuras prominentes cada uno con su propio camino, su propio estilo y, sobre todo, su propio ejército de seguidores. ¿Pero por qué los llamamos titanes? ¿Y por qué esta batalla es tan imperdible? Para empezar, vamos a conocer un poquito más de cada uno. Serkan. Serkan. Un visionario, un innovador, un líder nato. Se ha destacado por su capacidad para transformar ideas en realidades, para construir imperios desde cero y para inspirar a otros a seguir sus pasos. Serkan es sinónimo de ambición, de perseverancia y de éxito. No hay desafío que se le resista y no hay meta que no se proponga alcanzar. Su trayectoria está marcada por hitos importantes, por proyectos revolucionarios y por una reputación intachable. Pero como todos, Serkan también tiene sus puntos débiles, sus momentos de duda y sus decisiones cuestionables. Y luego tenemos a Özge. Una fuerza de la naturaleza. Inteligente, carismática, audaz y sobre todo, auténtica. Özge ha sabido conquistar al público con su talento, su espontaneidad y su cercanía. Su voz se ha convertido en un referente para muchas personas y su opinión es valorada y respetada en diferentes ámbitos. Özge no se conforma con lo establecido, siempre busca nuevos desafíos y no tiene miedo de romper esquemas. Su historia está llena de superación, de aprendizaje y de empoderamiento. Pero al igual que Serkan, Özge también ha enfrentado obstáculos, ha cometido errores y ha tenido que luchar contra prejuicios y adversidades. Entonces, ¿de dónde surge este duelo? Bueno, la verdad es que no se trata de un enfrentamiento directo y explícito. No es que Serkan y Özge se estén peleando públicamente o que hayan declarado la guerra uno al otro. No, no es nada de eso. Este duelo es más sutil, más implícito, pero no por eso menos importante. Es un duelo de ideas, de perspectivas, de enfoques. Es un duelo que se libra en el campo de la opinión pública, en el terreno de la influencia y en el ámbito de la competencia. Serkan y Özge representan dos polos opuestos en muchos sentidos. Serkan con su visión más pragmática y orientada al resultado, y Özge con su enfoque más humanista y preocupado por el impacto social. Serkan con su estilo más formal y estructurado, y Özge con su actitud más relajada y desenfadada. Serkan con su red de contactos privilegiada, y Özge con su conexión genuina con la gente. Esta diferencia de enfoques ha generado debates interesantes y ha puesto de manifiesto diferentes puntos de vista sobre temas importantes. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, Serkan defiende la meritocracia y la competencia como motores del crecimiento, mientras que Özge aboga por la colaboración y la responsabilidad social como pilares del éxito. En el campo de la comunicación, Serkan apuesta por la transparencia y la objetividad, mientras que Özge defiende la libertad de expresión y la diversidad de opiniones. En el terreno de la política, Serkan promueve la estabilidad y el orden, mientras que Özge exige el cambio y la justicia. Es precisamente esta diversidad de perspectivas lo que hace que este duelo sea tan interesante y tan enriquecedor. Porque nos obliga a reflexionar, a cuestionar nuestras propias creencias y a considerar otros puntos de vista. Nos invita a salir de nuestra zona de confort y a abrirnos a nuevas posibilidades. Nos enseña que no hay una única verdad y que la realidad es mucho más compleja y matizada de lo que parece. Pero, ¿quién está ganando este duelo? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, como suele suceder en estos casos, no es tan sencilla. Porque no se trata de un juego de suma cero en el que uno gana y el otro pierde.
Se trata más bien de un proceso de aprendizaje y de evolución en el que ambos pueden salir beneficiados. Serkan puede aprender de la sensibilidad y la empatía de Ozge, y Ozge puede aprender de la disciplina y la determinación de Serkan. Serkan puede enriquecer su visión con las ideas innovadoras de Ozge, y Ozge puede fortalecer su estrategia con el análisis riguroso de Serkan. Serkan puede ampliar su red de contactos con la influencia de Ozge, y Ozge puede consolidar su reputación con la experiencia de Serkan. En definitiva, este duelo no es una batalla a muerte, sino una oportunidad de crecimiento y de colaboración. Es un ejemplo de cómo la diversidad de perspectivas puede enriquecer el debate público y generar ideas innovadoras. Es una muestra de cómo la confrontación constructiva puede conducir a soluciones creativas. Pero más allá de las diferencias y los puntos de vista opuestos, Serkan y Ozge comparten algo en común: su pasión por lo que hacen, su compromiso con la excelencia y su deseo de dejar un legado positivo en el mundo. Ambos son personas talentosas, trabajadoras y dedicadas, que han logrado construir una trayectoria exitosa gracias a su esfuerzo y a su perseverancia. Ambos son líderes inspiradores que han influido en la vida de muchas personas y que han contribuido al desarrollo de sus comunidades. Por eso, en lugar de centrarnos en la competencia y en la confrontación, deberíamos celebrar la diversidad y la complementariedad. Deberíamos reconocer el valor de cada uno y aprender de sus fortalezas. Deberíamos aprovechar la oportunidad de escuchar diferentes voces y de considerar diferentes puntos de vista. Porque al final, todos formamos parte de un mismo equipo y todos compartimos un mismo objetivo: construir un mundo mejor. Así que la próxima vez que escuchen hablar de Serkan y Ozge, no los vean como rivales, sino como aliados. No los vean como enemigos, sino como amigos. No los vean como contrincantes, sino como colaboradores. Porque juntos pueden lograr cosas increíbles. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado. Hemos analizado el duelo entre Serkan y Ozge, dos figuras prominentes con enfoques diferentes pero con un objetivo común: construir un mundo mejor. Hemos explorado sus trayectorias, sus ideas y sus perspectivas. Hemos destacado la importancia de la diversidad de opiniones y de la confrontación constructiva. Y hemos enfatizado la necesidad de colaborar y de aprender unos de otros. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con Serkan o con Ozge? ¿Qué valoran más, la meritocracia o la responsabilidad social? ¿La transparencia o la libertad de expresión? ¿La estabilidad o el cambio? Déjenme sus comentarios abajo. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Ayúdenme a llegar a más personas. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan de nada. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** ampliación del análisis, profundizando en el duelo de titanes, Serkan y Ozge ***. Para entender la magnitud de este duelo entre Serkan y Ozge, es crucial ir más allá de la superficie y examinar las capas más profundas de sus filosofías, sus acciones y sus impactos en la sociedad. No se trata simplemente de una dicotomía entre pragmatismo y humanismo, es una representación de las tensiones inherentes al progreso, al poder y a la influencia en el siglo XXI. Serkan, el arquitecto del imperio moderno ***. Serkan en muchos sentidos personifica el sueño del emprendedor exitoso. Su historia a menudo es una de superación personal, de partir de recursos limitados y construir un imperio gracias a su ingenio, su dedicación y su capacidad para tomar riesgos calculados. Podríamos imaginarlo como un Elon Musk o un Jeff Bezos de su propio entorno, alguien que no solo crea productos o servicios innovadores, sino que también redefine las industrias en las que opera. Pero el éxito de Serkan no está exento de controversia. A menudo se le acusa de priorizar las ganancias sobre el bienestar de sus empleados, de explotar recursos naturales sin considerar el impacto ambiental y de utilizar su poder para influir en la política y en la opinión pública. Sus decisiones, aunque racionales desde una perspectiva empresarial, pueden tener consecuencias negativas para la sociedad en general.
Imaginemos, por ejemplo, que Serkan lidera una empresa tecnológica que desarrolla una nueva plataforma de inteligencia artificial. Esta plataforma tiene el potencial de revolucionar la educación, la medicina y la industria manufacturera. Sin embargo, también podría automatizar miles de puestos de trabajo, aumentar la desigualdad social y generar preocupaciones éticas sobre la privacidad y la seguridad de los datos. La pregunta clave aquí es, ¿qué responsabilidad tiene Serkan ante estas consecuencias? ¿Debería priorizar el crecimiento de su empresa y la creación de valor para sus accionistas, o debería considerar el impacto social y ambiental de sus decisiones? La respuesta, por supuesto, no es sencilla, y depende en gran medida de los valores y la filosofía de Serkan. **Ozge, la voz de la conciencia social **. Ozge, por otro lado, representa una nueva generación de líderes que están profundamente comprometidos con la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el empoderamiento de las comunidades marginadas. Su trayectoria a menudo está marcada por la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad de oportunidades. Podríamos imaginarla como una Greta Thunberg o una Malala Yousafzai de su propio contexto, alguien que utiliza su voz y su influencia para inspirar el cambio social y para responsabilizar a los poderosos. Ozge, a diferencia de Serkan, no mide el éxito en términos de ganancias económicas o de cuota de mercado. Su principal preocupación es el impacto que sus acciones tienen en la vida de las personas y en el futuro del planeta. Para ella, el liderazgo no se trata de acumular poder y riqueza, sino de utilizar su influencia para crear un mundo más justo, equitativo y sostenible. Volviendo al ejemplo de la plataforma de inteligencia artificial, Ozge podría ser una activista que denuncia los riesgos éticos y sociales de esta tecnología. Podría organizar protestas, presentar demandas legales y movilizar a la opinión pública para exigir una regulación más estricta. También podría proponer alternativas que prioricen el bienestar de los trabajadores, la protección de la privacidad y la transparencia algorítmica. La pregunta clave aquí es, ¿hasta dónde debe llegar Ozge en su defensa de la justicia social y la sostenibilidad ambiental? ¿Debería comprometer su propia integridad y sus principios para lograr sus objetivos, o debería mantenerse fiel a sus ideales, incluso si eso significa sacrificar su influencia y su poder? De nuevo, la respuesta no es sencilla y depende en gran medida de los valores y la filosofía de Ozge. **El choque de dos mundos, un duelo necesario **. El duelo entre Serkan y Ozge no es simplemente una competencia entre dos individuos, es una representación de las tensiones fundamentales que definen nuestro mundo moderno. Es el choque entre el capitalismo salvaje y la responsabilidad social, entre el progreso tecnológico y el bienestar humano, entre el poder económico y la justicia social. Este duelo es necesario porque nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y valores. Nos invita a cuestionar el statu quo y a considerar alternativas que sean más justas, equitativas y sostenibles. Nos recuerda que el éxito no se mide únicamente en términos de ganancias económicas, sino también en términos de impacto social y ambiental. Pero, como hemos dicho antes, no se trata de un juego de suma cero en el que uno gana y el otro pierde. Serkan y Ozge pueden aprender mucho el uno del otro. Serkan puede aprender de la sensibilidad y la empatía de Ozge, y Ozge puede aprender de la disciplina y la determinación de Serkan. Juntos pueden encontrar soluciones creativas que equilibren el crecimiento económico con la justicia social y la sostenibilidad ambiental. **Un futuro de colaboración, más allá del duelo **. El verdadero desafío no es determinar quién está ganando el duelo, sino encontrar formas de transformar la confrontación en colaboración. Serkan y Ozge pueden trabajar juntos para crear empresas que sean tanto rentables como socialmente responsables. Pueden utilizar su influencia y su poder para promover políticas públicas que beneficien a todos, no solo a unos pocos. Pueden inspirar a otros a seguir sus pasos y a construir un mundo mejor para las generaciones futuras. Imaginemos que Serkan y Ozge se unen para crear una fundación que financia proyectos de investigación y desarrollo en energías renovables. Esta fundación no solo podría acelerar la transición hacia una economía baja en carbono, sino que también podría crear miles de puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de las comunidades que dependen de los combustibles fósiles. O imaginemos que Serkan y Ozge colaboran para crear un programa de capacitación para trabajadores desplazados por la automatización.
Este programa podría ayudar a estos trabajadores a adquirir nuevas habilidades y a encontrar empleos en industrias en crecimiento, reduciendo la desigualdad social y promoviendo la inclusión económica. Estos son solo algunos ejemplos de cómo Serkan y Ozge pueden trabajar juntos para construir un mundo mejor. El potencial es ilimitado, siempre y cuando estén dispuestos a dejar de lado sus diferencias y a enfocarse en sus objetivos comunes. *** Conclusión. El duelo continuo y la búsqueda del equilibrio ***. El duelo entre Serkan y Ozge no terminará pronto. Es una batalla continua que se libra en cada empresa, en cada gobierno y en cada comunidad de todo el mundo. Es la lucha por encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Pero al final, no se trata de ganar o perder. Se trata de aprender y de crecer. Se trata de ser más conscientes de nuestras propias prioridades y valores. Se trata de construir un mundo que sea más justo, equitativo y sostenible para todos. Y como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Serkan y Ozge pueden colaborar para construir un mundo mejor? ¿Qué valores creen que son más importantes, el crecimiento económico, la justicia social o la sostenibilidad ambiental? Déjenme sus comentarios abajo. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Muchísimas gracias por ver este vídeo. No se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Hasta pronto.